Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Soy la maestra Patricia Juárez Arista y en esta ocasión estaremos dando inicio a nuestra sesión número 4 que tiene que ver con el tema de aspectos a tomar en cuenta en la inversión. Como tú sabes, buena parte de esta unidad 1 tiene que ver con las características de la inversión. Y bueno, vamos a ver que hay ciertas cuestiones importantes a la hora de tomar decisiones de inversión. Bueno, primero es importante destacar lo que yo te comentaba un poco la sesión pasada. El perfil del inversor es muy importante a la hora de definir en qué se va a invertir y qué riesgos está dispuesto a tomar. La primera regla de la inversión para muchos es saber, 1. En dónde colocar tu dinero, porque no lo vas a colocar en cualquier lado. Imagina que tú quieres invertir, no sé, 50,000, 100,000 pesos. Ese dinero al final es producto de tu esfuerzo, entonces, por lo tanto, no lo vas a estar invirtiendo en cualquier lugar. Tienes que saber dónde colocarlo. Y en segunda, tienes que saber también cuándo realizar esos movimientos. Si, por ejemplo, esos 100,000 pesos en estos momentos los vas a invertir en una sola empresa, en un contexto de pandemia y de bajo crecimiento económico como el que estamos viviendo, bueno, pues es seguro que vas a obtener rendimientos negativos y que estará en peligro ese dinero que tú estás invirtiendo. Aquí hay tres perfiles básicos dependiendo del ciclo de vida que te comentaba yo la clase pasada. Por un lado tenemos la juventud, ¿no? Por lo general, la juventud, en tu caso a tu edad, se orienta mucho al crecimiento, ¿no? Por lo general es de los 20 a los 45 años. Y bueno, por lo general en esta edad, pues tú buscas instrumentos de inversión a veces a corto plazo, que te puedan dar a lo mejor ciertas cosas que deseas disfrutar en el corto plazo, no en unos 30, 40 años. La siguiente es los que están entre la edad de 45 a 60 años, que bueno, ya tienen una consolidación de esa edad y entonces buscan inversiones que a lo mejor les aseguren una forma de vida a lo mejor con rendimientos constantes, ¿no? Y un riesgo bajo. A esa edad no vas a invertir vas a invertir, pero no a un riesgo tan elevado. Imagínate que pierdes tu patrimonio. Y bueno, los años de retiro no están orientados hacia el ingreso. Por lo general, bueno, personas de 60 años o más, igual a lo mejor no van a tomar demasiados riesgos de inversión y a lo mejor van a ser modestos en las inversiones que lleguen a realizar. Bueno, eso es con respecto a dónde invertirlo, ¿no? Y decíamos depende de tu perfil. Pero también la segunda parte de esa frase decía que hay que saber en qué momento invertirlo. Y es que hay que operar en el momento justo. Es decir, tenemos que identificar el estado actual de la economía o del mercado y evaluar ciertas probabilidades de que se continúe en la misma dirección. Por lo general, las personas que se dedican a ser corredores o a ser especuladores tienen mucha información sobre el estado de la economía, porque en la medida en la cual la economía tenga un buen desempeño, entonces es mayor la probabilidad de que tú puedas obtener mejores rendimientos. Y aquí hay algo que es importante que tomes en cuenta. Para poder nosotros tener un panorama general sobre el comportamiento de la economía, utilizamos una herramienta de análisis que se denomina ciclo económico. El ciclo económico va un poco con respecto a la figura que tienes aquí en esta lámina. Todo ciclo económico, es decir, a lo largo de la historia, tú sabes que nosotros estamos inmersos en un sistema. Nuestro sistema, pues, es el sistema capitalista. Este sistema capitalista tiene ciertas fases históricas, ¿no?, que es importante detectar. Estas como onditas que tú podrías ver son momentos que la historia económica ha pasado, ¿no?, en el mundo. Hay momentos en los cuales hay un aceleramiento de la actividad económica de manera general en el mundo y otras veces en las cuales disminuye, ¿no? Y otras veces en las cuales se encuentra en una depresión que dura bastante.
en la cual no se sabe si estamos creciendo o seguimos en bajada. Entonces, por ejemplo, si yo te pudiera decir en qué momento estamos nosotros atravesando en esta pandemia, definitivamente tú estarías ubicándote más o menos como por acá, ¿no? Todas las crisis tienen que ver con una caída, con una depresión, y esto hace que el ciclo económico tenga un bajo crecimiento. Y bueno, es un poco la idea que hay aquí. En toda actividad económica, en un país, ya a lo mejor no en sistema, pero en un país, por ejemplo, hay ciclos. Y por lo general hay ciclos que se denominan de expansión. Bueno, dentro de este ciclo, que es todo esto, bueno, hay una fase que por ejemplo es la expansión, que es cuando las cosas comienzan a ser buenas en la economía, la gente comienza a crecer, las empresas comienzan a vender mucho, tienen importantes utilidades, ¿no? Y entonces pues llega un punto en el cual todo está al máximo, ¿no? Todo el mundo tiene ingresos, hay muy buenas expectativas, ¿no? de la economía, o sea, hay un boom en la economía. Pero así como hay un punto alto, también hay un declive. Y ese declive siempre se da. Siempre hay alguna causa que llega a detonar alguna crisis y entonces comienza a ser más lenta la actividad económica en esta fase denominada declive, ¿no? La economía comienza a descender y entonces llega un momento en el cual hay una recesión, ¿no? Es decir, va cayendo de manera más lenta, entra en una etapa de depresión y conforme pasa el tiempo, bueno, pues vuelve a tener otra vez esa expansión. Cabe resaltar que cuando los economistas, los analistas, analizan estos ciclos, no van a, propiamente, van a poder a lo mejor evaluar si estamos en una fase de expansión o estamos en una fase de declive. Pero es muy complicado evaluar cuando hay cambios de dirección, ¿no? Esos son los puntos más difíciles de evaluar. Por ejemplo, si yo te pregunto en qué momento dentro de la recesión económica mundial que estamos viviendo esto va a cambiar de dirección, o que tú puedas dar un año en específico, bueno, va a ser bastante complicado. Sabemos que estamos en una fase de declive, ¿no? Por las tasas de crecimiento negativas que se han presentado. Pero bueno, aquí lo que quiero que quede claro es que es importante a la hora de invertir evaluar el ciclo económico. ¿En qué ciclo económico te encuentras? Si estuviéramos en un ciclo de expansión, pues probablemente tendrías la expectativa de poder invertir con alto riesgo. Pero si estamos en un ciclo económico en el cual está habiendo una depresión, de, como te comentaba, tasas negativas, bueno, vas a ser más reservado a la hora de invertir. Bueno, las acciones ordinarias y también otros títulos que tienen que ver con patrimonio, recordarás, existen inversiones que tienen que ver con patrimonio, por ejemplo, fondos de inversión, acciones, opciones, son muy sensibles a las condiciones de la economía. Por ejemplo, piensa en una empresa, no sé, me atrevo a pensar, por ejemplo, Toshiba, ¿no? Toshiba recientemente anunció que se retiraba ya de la producción de máquinas, ¿no? Y probablemente haya tenido también que ver la recesión. O a lo mejor empresas que también a partir de lo que estamos viviendo, bueno, pues van a tener bajos, pues no van a tener a lo mejor nada de ganancia, al contrario van a tener pérdidas. ¿Qué crees que pase con aquellos que tienen acciones invertidas ahí? Bueno, pues no van a tener ningún tipo de dividendo, ¿no? Entonces, estamos, bueno, tú sabes, en un mundo tan interconectado que lo que suceda económicamente en un país, por muy pequeño que sea, afecta mucho la dinámica de crecimiento de las empresas. Y eso pasa a afectar
los valores de las acciones, ¿no? Bueno, también es importante tomar en cuenta que el ciclo económico refleja también la situación actual de diversas variables económicas, por ejemplo el Producto Interno Bruto, lo que yo te comentaba, por ejemplo cómo se encuentran las tasas actualmente de crecimiento y pues todas en su mayoría son negativas, ¿no? También si nos vamos al campo del comercio internacional, vamos también a ver contracciones muy importantes, no nada más en los países en desarrollo, sino también en las economías más avanzadas. Por lo tanto, este riesgo también se va diversificando de acuerdo con el tipo de instrumento del cual hablemos. Y bueno, están también los bonos, ¿no? Y su relación con las tasas de interés. Bueno, los bonos por lo general son muy sensibles a cambios en las tasas de interés. Dependen mucho de ellas, ¿no? Las tasas de interés, aquí hay una regla. Cuando una tasa de interés es elevada en un país, aumenta el atractivo de los bonos, porque estos, dice, deben ofrecer altos rendimientos para atraer inversionistas. Entonces, muchas veces cuando un país tiene alta tasa de interés, ofrece altas tasas de interés, pues llegan inversionistas que quieren comprar esos bonos en el largo plazo porque saben que está la tasa de interés alta. Y por lo tanto te vas a arriesgar a invertir, por ejemplo, en un bono de 10 años, de 15 años. Pero si sabes que la tasa de interés es muy bajita, no te vas a atrever a invertir a 20 años en algo que tiene tasas de interés muy bajas. Entonces, los bonos en específico, que son estos instrumentos de inversión, son muy sensibles a los cambios en las tasas de interés. Por ejemplo, aquí tengo, esta es información igual de un periódico. Esta información me parece es del año 2017 y son las tasas de interés en los mercados emergentes y desarrollados. Por ejemplo, si te fijas, hay un interesante comportamiento porque en los países emergentes, por ejemplo como México, la tasa de interés es alta y esto también atrae inversión de manera importante. Incluso es más alta que China, por ejemplo, ¿no? Entonces los bonos, los CETES, son bastante atractivos. Y para otras economías, por ejemplo como Suiza, Suecia, Japón, las tasas de interés son muchísimo más pequeñas, ¿no? Y entonces esto también hace que sea poco atractivo para ciertos inversionistas. Pero ojo, solo estamos hablando de los bonos. Recuerda que existen otros instrumentos de inversión como las acciones. Por ejemplo, invertir en acciones de empresas japonesas es bastante redituable porque son empresas que son grandes y tienen un importante desarrollo tecnológico, ¿no? En comparación, por ejemplo, con empresas en países en vías de desarrollo. Depende mucho, volvemos, del tipo de instrumento en el cual tú quieras invertir. Pero aquí quiero que quede resaltado el papel que tiene la tasa de interés. Entonces, cualquiera que sea el estado de la economía, pues la disposición de los inversionistas para ingresar al mercado de capital y comprar acciones depende mucho de la confianza de los informes financieros. Recuerda que hay dos estados financieros básicos para las empresas. Estamos hablando del balance general y del estado de resultados. En el balance general tú sabes que nosotros podemos trabajar con ciertas razones financieras que nos dicen mucho sobre cómo se encuentra esa empresa en cuanto a sus activos, en cuanto a sus pasivos, la capacidad que tiene para responder hacia deudas. Y esto es muy importante a la hora de evaluar una empresa. Cuando tú inviertes en acciones de una empresa, definitivamente te vas a basar en esos dos estados. Son como, un poco también a lo mejor el flujo de caja, pero son como las radiografías, ¿no? Pensémoslo, básicas de toda empresa. Entonces, de eso depende mucho la disposición que tenga un inversionista de ingresar a estos mercados. Aquí tenemos esta gráfica es del periódico El Financiero, por ejemplo de Walmart.
Imagina que tú deseas invertir en acciones en Walmart, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente pues te vas a asomar, por ejemplo, a sus ventas, ¿no? Sus ventas vienen reflejadas también en su estado financiero. Recuerda que es el estado de resultados. Pero tú puedes hacer análisis históricos sobre, por ejemplo, el comportamiento de las ventas en Walmart. Y, por ejemplo, en esta gráfica, tú puedes observar que tiene un máximo en el año 2015, ¿no? Y ese máximo ya no se vuelve a repetir, sino que incluso llega, bueno, en términos reales, cae y entra en una fase de estancamiento, ¿no? Si yo te digo entonces que puedes esperar altos dividendos en los próximos años con base en este gráfico, pues tú lo dudarías un poco, ¿no? Porque dirías, bueno, pero tenemos una etapa de total estancamiento, ¿no? Son 3 años, bueno, 2017, 2018, 2019, lo que llevamos de estancamiento. Y esto no, ¿qué podría pasar para que esto cambiara, ¿no? Entonces, bueno, a lo que quiero llegar es que para tomar decisiones de inversión tenemos que ver también ciertos aspectos de la forma en la cual esa empresa se desenvuelve en el grueso de la economía. Bueno, pues hasta aquí dejaríamos entonces la sesión del día de hoy. Espero te haya quedado más claro la importancia que tiene el ciclo económico a la hora de tomar decisiones de inversión. Te agradezco mucho tu atención y que tengas una excelente tarde.